organismo reglamentó el reliqué establecido en la ley de alquileres sancionado en junio, por eso vamos a provincializar esta noticia con la presidenta de la Cámara de Corredores Inmobiliarios de La Rioja, Luciana Porras Luján. Eduardo Germán desde Radio Fénix te saluda. Luciana, ¿cómo te va? Buenas tardes. Eduardo, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo está usted? Muy bien. Bueno, ¿qué dicen yo voy a hacer al revés? ¿Qué dicen los dueños de los inmuebles con toda esta ley que se han sancionado en torno de que supuestamente beneficia a los inquilinos y ellos dicen que no? Y bueno, hay toda una discusión, estaba escuchando discusiones de los dos sectores involucrados en esta ley. ¿Qué pasa en la provincia y de acuerdo a la información que ustedes manejan en su Cámara, Luciana? Bien. La ley esta 27551 ha traído bastantes incertidumbres desde su implementación, que todavía no podemos dar ningún tipo de certidumbre hasta que lleguemos a julio. Primero era el tema de la actualización de contratos, porque antes veníamos manejándonos bastante bien con los acuerdos de voluntades en porcentaje, estipulando los valores durante todo el plazo contractual, cosa que ahora ya no es posible, solamente durante el primer año. Entonces no sabemos bien, y esto ya nos ha generado con muchos propietarios de que sacaran las viviendas de alquiler y pongan directamente para la venta, porque no les era rentable, digamos. Ahora con esto tenemos un montón de llamados y de consultas para ver cómo va a ser, si es obligatorio o no. Obviamente que esto es para un cruce de información, pero también da una legalidad que no siempre todo es negativo. Uno dice AFIP y ya se asusta, pero yo creo que no es tan grave el tema. Simplemente que estamos todos asustados y creemos que tenemos que pagar por todo, y lamentablemente de cierta forma es así. Creo que no podemos dar ningún tipo de información de que va a ser malo. Sí creo que puede traer un poco, esto cuando se comience a implementar y todo lo demás más adelante, se va a poder también reducir IVA y muchas cosas, ¿no? Por eso digo, no es tan grave. O sea, tenemos que esperar que el tiempo pase y, como siempre, se puede ir viendo qué mejoras se puede ir haciendo y en dónde está el fallo y todo lo demás. Tengamos en cuenta que dentro de la ley, la Resolución General 4933 está publicada en el Boletín Oficial, que es donde dice que se tienen que registrar todos los contratos. Esto es algo obligatorio, en la cual ya sea de forma voluntaria el locador, que es el propietario, tiene 15 días de firmado el contrato para presentarse en AFIP. Ahora, si hay un inmobiliario interviniente, que ahí aprovecho de decir que la reforma del Código Civil y Comercial, en su artículo 1351, determina que las locaciones las debe intermediar un corredor inmobiliario. Entonces, en este caso, nosotros como inmobiliarios o las escribanas, en su defecto, tenemos que informar en AFIP, en la página de AFIP, el contrato de locación, donde también nosotros como inmobiliaria nos estamos declarando ese contrato. Entonces, yo creo que más allá del cruce de información, va a tener una legalidad ese contrato que al día de hoy no la tiene. Entonces, me parece que usted va a poder en el futuro desgravar impositivamente por ese contrato. Creo que no es tan malo. Vamos a ver con el tiempo qué es lo que se va a traducir esto, ¿no? Sí. Vamos a hablar de Argentinita, sí, de la pequeña Argentinita. Sí. Usted seguramente, como ya vos como representante de La Rioja a nivel de los corredores inmobiliarios en el país, seguramente ha planteado que es un país que funciona por derecha, pero hay muchas cosas que funcionan por izquierda. ¿Usted ha notado que se han retirado inmuebles? Queda mal que yo diga eso. Sí, pero es una realidad, es un país... Siempre dicen que echa la ley, echa la trampa. Sí, porque uno se imagina que retiran los inmuebles de las inmobiliarias. Lamentablemente
hablando con colegas de toda la Argentina, esto desde la nueva ley es una tendencia y todos decían, esperemos a ver qué pasa hasta la implementación de la registración de contratos ante AFIP. Ahora vamos a ver qué dice la letra chica, porque ahora únicamente esta reglamentación lo que nos está diciendo es la forma que tenemos desde el 1 de marzo, hay 15 días para informar todos los contratos que han sido firmados desde la nueva ley desde el 1 de julio de 2020. Pero no han puesto cuáles serían las sanciones, cuáles serían las sanciones tanto locador, locatario y ya sea inmobiliaria o escribano, ¿no? Son todas las partes intervinientes que están obligadas a declarar los contratos. Entonces tenemos que ver cuáles serían las sanciones, cuáles serían las multas, tenemos que ver cuáles serían los beneficios de esto, porque obviamente que debería haber beneficios. Entonces, una vez que ellos publiquen también esto, ahí vamos a poder ver qué es lo que cómo se va a actuar y cuál va a ser de acá en adelante. Usted vio cómo es Argentinita, como lo acaba de decir, se va viendo sobre la marcha, se va arreglando, se va borrando, se va poniendo, se va cambiando. Lamentablemente es así. Sí, de acuerdo a uno cómo se ubica el mostrador, con respecto al tema de los inquilinos y los dueños de los inmuebles. Si yo me pongo del lado de los inquilinos, veo esta ley y me da como cierta previsibilidad. Si no miro del otro lado, lo planteo como un tema de que estoy perdiendo dinero con el inmueble, en un país que tiene mucha inflación. ¿Y cómo van equilibrando ustedes en este mercado de La Rioja, donde los sueldos, digamos, no son tan altos, son sueldos, es más, son los más bajos del país? ¿Cómo van equilibrando todo este juego? Porque tiene que ser un diálogo muy fino, digamos, con el inquilino y el dueño del inmueble. Bien, nosotros, a ver, esa pregunta se la voy a poder responder con toda la certeza a partir del 1 de julio, cuando sepamos cuál es el incremento que va a tener la actualización de contratos. Gracias a esta pandemia, creo que el grado de inflación sumado al RIPTE, que es la medida que se va a tomar como indicador para que es el índice del precio del consumidor, más el índice salarial, no ha sido tan alto en este último año como para que haya un porcentaje de más de 30-40% de acuerdo a lo que se venía actualizando los contratos anualmente. Eso me parece que sería más o menos lo mismo dentro de lo predecible, pero hay muchos contratos que ya prevén para la negociación para ese año o para iniciar el aumento dentro del precio. Me explico. Nosotros antes nos manejábamos, y en Asejo lo tuvimos bastante tiempo, a un máximo de 25-30 en algunos casos, anual al porcentaje de incrementos. Se contempló ese valor en el precio, o sea, dijimos, bueno, si antes valía 20, bueno, ahora va a valer un 30-35% más, que es lo que se podría estimar que podría llegar a ser la inflación durante un año. Y aún así, la gente no quiere, porque no les conviene al propietario hacerse tener la propiedad para alquilar. Le conviene, estamos hablando de las personas que lo tienen como una inversión, como a la renta, y bueno, están sacando muchas propiedades para la venta directamente. Bueno, Luciana, muy didáctico, es un tema que se habla en un sector de la sociedad. La Rioja, como usted decía, es bastante especial, porque y le digo que, de verdad, le digo que para nosotros es todo un problema alquilar a la gente de La Rioja, porque tiene que, no por ahí con los valores contractuales, ellos, la gran mayoría, que son los empleados públicos, tienen un sueldo declarado y quizás les dan un porcentaje similar, digamos, no declarado, ¿no? Y nosotros tenemos que tomar el valor declarado, y convengamos de que hay un montón de gente que está endeudada en casas de electrodomésticos, en créditos y todo lo demás,
y se hace realmente difícil que puedan acreditar una garantía y los montos para ser titulares. Lamentablemente, el 70% del mercado locativo en La Rioja no está para riojanos. No lo están estudiantes, gentes de empresa, estudiantes de afuera me refiero, gentes de empresas, gente que viene de otros lados a trabajar y todo lo demás, porque son los que pueden acreditar. Para nosotros es muy triste que la gente de nuestra provincia no cuente con los requisitos para hacerlo. Sí. Entonces siempre tenemos que ver cómo es lo que podemos hacer para trabajar de esta manera. A nosotros se nos complica y desde la Cámara siempre estamos tratando de mediar durante todo el plazo contractual, y gracias a Dios en esta pandemia no hemos tenido mayores problemas ni hemos tenido ninguna situación tan violenta ni desagradable gracias a esa mediación constante y personalizada, más allá de lo que diga el decreto 320 y todo lo demás. Bueno, Luciana, muchísimas gracias por su tiempo y que pase buenas tardes. La vamos a seguir molestando. Muchas gracias. Por favor. Luciana Porras Luján, presidenta de la Cámara de Corredores Inmobiliarios de La Rioja, hablando de alquileres.